Vamos a explicar entonces el tema de ley de cosenos. La ley de cosenos tiene el mismo concepto de ley de senos, se trabaja con triángulos oblicuos, ¿sí? Entonces, ahí también se trabaja, digamos que el ángulo A es a su lado opuesto, el ángulo B es a su lado opuesto y el ángulo C es a su lado opuesto. Ahora, el detalle es que aquí dice ciertas características. Entonces dice, este teorema es útil para resolver problemas si los datos dados entran en, en alguno de los siguientes casos. Entonces, el caso número uno dice, si tenemos las medidas de dos lados de un triángulo y el ángulo opuesto a uno de ellos. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que podemos tener dos lados y el ángulo entre ellos. O sea, esa es la situación número uno, que nosotros podemos tener o podemos conocer podemos conocer este dato y el ángulo tiene que estar entre ellos dos, entre estos dos lados, para encontrar su lado opuesto. O sea, donde esté el ángulo, hay que encontrar su lado opuesto. O la otra opción es que nosotros vamos a tener tres lados conocidos y tenemos que encontrar este ángulo. Entonces, para encontrar este ángulo o el lado opuesto, vamos a usar nuestras ecuaciones. Entonces, ¿por qué es que nos dan tres ecuaciones? Porque depende de dónde esté colocado el ángulo. Entonces, por ejemplo, si el ángulo está en A, entonces se usa esta ecuación, en donde A cuadrado va a ser igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por BC por el coseno de A, que significaría el ángulo. Pero digamos que el ángulo no estuviera aquí, en esta posición, sino que el ángulo estuviera en B. Entonces, si el ángulo está en B, quiere decir que vamos a usar esta ecuación. Y así, si el ángulo estuviera en C, entonces nosotros usamos la siguiente ecuación. Entonces, así es como así nos vamos a ayudar para resolver ley de cosenos. Ahora vamos a trabajar ahorita un ejemplo. El ejemplo es este que tenemos en pantalla. Aquí nos damos cuenta nosotros que tenemos dos lados, ¿ve? De A a C que vale 10 y de A a B que vale 18. El ángulo es de 40 grados y está intermedio entre los lados. Entonces, cuando el ángulo está intermedio entre los lados, vamos a usar ley de cosenos. Entonces, para resolver esto, nos basamos siempre en el concepto de ley de cosenos. Entonces voy a dejar aquí la fórmula, ¿sí? Y entonces vamos a trabajar, pues. Entonces, en este caso nos damos cuenta que el ángulo está en A. Entonces yo voy a trabajar esta ecuación. Entonces sería, por ejemplo, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el coseno del ángulo, que en este caso sería coseno de A. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la sustitución, vamos a hacer la sustitución de los datos que tenemos ahí. Entonces nos damos cuenta que aquí sería A al cuadrado va a ser igual a, en vez de colocar la letra B, vamos a colocar paréntesis, lo mismo en vez de colocar la letra C, menos 2, vuelvo a colocar paréntesis, otra vez vuelvo a colocar paréntesis y aquí sería el coseno del ángulo. En este caso el ángulo es 40 grados. ¿Sí? Estos 40 grados es el dato que tenemos aquí. Bueno, ahora, ¿qué valores son los que vamos a colocar en los paréntesis? Entonces nosotros nos damos cuenta, B. ¿Cuánto vale B? Entonces nos damos cuenta que el ángulo de B nos indica su lado opuesto, en este caso sería 10. Entonces yo coloco 10 aquí. Nuevamente me doy cuenta que la letra C, su lado opuesto es 18. Entonces yo este 18 lo coloco aquí.
solo que hay que colocar al cuadrado. Entonces, nuevamente me dice a mí menos 2 por b. Entonces, b dijimos que valía 10 y c dijimos que valía 18. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular todos estos datos. ¿Sí? Esto lo hacemos y sería entonces de la siguiente forma. Sería 10 al cuadrado más 18 al cuadrado menos 2 por 10 por 8 por el coseno de 40 grados. Al darle igual, nos damos cuenta que la respuesta sería 301.43. Ahora, yo lo que quiero es encontrar el valor de A. Entonces, lo que tendría que hacer yo ahí es un despeje. Entonces, ahí el despeje sería, por ejemplo, A va a ser igual a la raíz cuadrada de 301.43. Es mejor si colocamos todos los decimales que aparecen en la respuesta. Entonces, todos esos decimales, lo conveniente es colocarlos dentro de la raíz cuadrada. Eso es lo aconsejable, es mejor ingresar todos los datos que nos da esta respuesta, o sea, todos los decimales, lo introducimos en la raíz cuadrada y al colocar todos estos datos, entonces la respuesta me quedaría como 17.36. Entonces, el estudiante se le olvida sacarle la raíz cuadrada, entonces piensa que es 301. Pero si nosotros analizamos, este espacio no puede valer 301. ¿Por qué? Si aquí vale 10 y aquí vale 18, más o menos tiene que valer esa cantidad, entre 10 y 18 o 20, pero no puede ser 300. Entonces, siempre hay que sacarle la raíz cuadrada. Y entonces con eso culminamos la operación de ley de cosenos, ¿sí? Entonces, con eso trabajamos este tema y vamos a ver otro ejemplo. Bueno, ahora tenemos un ejemplo en donde nos damos cuenta que lo que nos piden es encontrar el ángulo interno. Entonces aquí tenemos los tres datos de cada uno de los lados. O sea, el lado opuesto de B, el lado opuesto de A y el lado opuesto de C. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para encontrar el, el ángulo? Va. Primero, el ángulo. Veamos dónde está posicionado. El ángulo está posicionado en B. Entonces, quiere decir que yo voy a usar esta ecuación. Si hubiera estado en C, yo uso esta ecuación. Entonces, como está posicionado en B, entonces sería la ecuación número 2 y lo que hay que hacer aquí es despejar. Entonces, ¿cómo se despeja esto? Entonces sería b cuadrado menos a cuadrado menos c cuadrado. Eso va a ser igual a menos 2 ac coseno del ángulo. Ahora, recordemos que 2ac se está multiplicando con coseno. Lo contrario sería dividir. Entonces sería b cuadrado menos a cuadrado menos c cuadrado dividido menos 2ac. Eso me va a dar a mí igual a coseno del ángulo. Ahora, recordemos que para despejar un ángulo no es de venir y que coseno se está multiplicando con no. Aquí se aplica un concepto de coseno inverso. Entonces, toda esta expresión que yo tengo aquí, la voy a volver a copiar exactamente igual, ¿sí? Y lo que dice aquí de coseno del ángulo, lo contrario es colocar paréntesis y poner coseno inverso. El coseno inverso es cuando le colocamos un menos 1 arriba del coseno y ahí entonces nosotros despejamos el ángulo. Entonces, ya que tenemos despejado el ángulo, lo que tenemos que hacer es sustituir los datos. Entonces, quedaría de la siguiente forma. Paréntesis, un paréntesis pequeño porque en vez de la letra B, yo estoy colocando paréntesis al cuadrado menos paréntesis al cuadrado menos paréntesis al cuadrado.
todo eso dividido menos 2 por un paréntesis, por otro paréntesis, cierro el paréntesis grande y aquí coloco coseno inverso y aquí me va a dar el valor del ángulo. Bueno, entonces, ¿cuánto vale o qué dato es el que tenemos que colocar aquí? Pues el valor de B, aquí el valor de A y aquí el valor de C. Entonces eso lo verificamos con nuestra imagen. Entonces, ¿cuánto vale el valor de B? Entonces nos damos cuenta que si aquí está el ángulo, su lado opuesto sería 20. Entonces aquí colocaríamos nosotros 20. ¿Cuál sería entonces el valor de A? Entonces nos damos cuenta que A está aquí y este sería su ángulo opuesto. Entonces aquí sería 85. ¿Cuál sería el dato de C? Entonces nos damos cuenta que si aquí está el ángulo, su lado opuesto es 100. Entonces yo colocaría 100 aquí. Y aquí me dice que es A. A dijimos que valía 85 y C dijimos que valía 100. Entonces nosotros ahora lo que tenemos que hacer es operar toda esta parte. ¿Cómo se opera? Bueno, entonces yo lo que hago es lo siguiente. Opero la parte del numerador. ¿Sí? Entonces esta parte que es la del numerador la vamos a operar y sería entonces 120 al cuadrado menos 85 al cuadrado menos 100 al cuadrado. Ahí me daría un valor de menos 2825. Ahora voy con la parte del denominador. Entonces sería, por ejemplo, menos 2 por 85 por 100. Y ahí me daría a mí menos 17,000. Cierro paréntesis y coloco coseno inverso del ángulo. Entonces ahora lo que hago yo es operar estos dos datos, o sea, dividiéndolos y sería, por ejemplo, 2825 dividido 17,000 y me va a dar el dato de, vamos a colocar 0.16617647. Es mejor si colocamos todos los decimales. Ahora, ¿qué pasó con el signo? Recordemos que aquí hay una regla de signos. Menos dividido menos nos va a dar más. Sí, repito, menos dividido menos da más. Entonces ahora este resultado lo coloco entre paréntesis nuevamente, coseno inverso del ángulo. Y ahora, ¿cómo haríamos para hallar la respuesta? Entonces tendríamos que colocar shift coseno inverso, o sea, shift coseno para que en la calculadora me dé este símbolo, coseno inverso, y colocaría entonces 0.16617647 y al hacer ese cálculo, entonces el ángulo me quedaría de 80.43 grados. Ese sería el ángulo. Pero como es un ángulo, lo vamos a aproximar exactamente. Entonces la respuesta me quedaría como 80 grados. Entonces ahí terminaría la explicación de cómo encontrar un ángulo interno. Entonces, este es el concepto. O sea, tenemos que despejar. Si nos damos cuenta que se despejó desde el principio, despejamos. Vea, los datos que estaban del lado derecho los pasé al lado izquierdo. Y el valor que se estaba multiplicando con coseno lo cambio a dividir. Luego hago el despeje de coseno, que sería coseno inverso. Luego hice la sustitución de datos y ahí operé hasta llegar a la respuesta que sería 80 grados. Ahora tenemos entonces un problema de ley de cosenos, una aplicación de ley de cosenos. Entonces, dice el problema, se piensa construir un túnel a través de una montaña. Entonces, nos damos cuenta que aquí tenemos una montaña y que vamos a construir un túnel en esta parte. ¿Ve? Aquí queremos construir un túnel. Para estimar la longitud del túnel, o sea, esta parte, un topógrafo, es la persona que está aquí, toma las medidas que aparecen en la figura. Entonces nos damos cuenta que él se ubica en esta posición y mide de esta posición a donde está el extremo de la montaña
y de esta posición donde él está ubicado al extremo de la otra parte de la montaña. Entonces dice, utilice los datos del topógrafo para hacer un cálculo aproximado de la longitud del túnel. Entonces, aquí usamos el concepto de ley de cosenos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que tenemos dos lados y el ángulo intermedio. Entonces, cuando nosotros tenemos dos lados y el ángulo intermedio, lo que queremos encontrar es esta parte opuesta. Entonces, ahí trabajaríamos con esa parte del lado de la montaña. Entonces, ¿qué ecuación tendríamos que utilizar? Recordemos que nosotros tenemos tres tipos de ecuaciones que a continuación voy a explicar cuál de las tres utilizar. Entonces, una vez que ya tengamos las ecuaciones, entonces la que vamos a utilizar en este caso sería la tercera. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la letra C, que es el ángulo, y entonces estamos usando, vamos a querer encontrar el lado opuesto de C, que sería la C minúscula. Entonces ahora lo que hacemos es, pues solo de colocar los datos, sería C cuadrado va a ser igual a paréntesis al cuadrado más paréntesis al cuadrado menos 2 por A por B por el coseno del ángulo que nos indica la figura. En este caso sería los 82.4. Ahora, ¿qué colocamos adentro de los paréntesis? Entonces, vamos a ver la letra A. ¿Cuánto vale la letra A? La letra A entonces vale 212 pies. Entonces nosotros aquí colocaríamos 212. ¿Y cuánto vale el lado B? El lado B vale entonces 388, que sería este dato. Entonces lo colocamos aquí. Y ahora nuevamente nos damos cuenta que dice que es 2 por A, que A valía 212 y B vale 388. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es operar esto en la calculadora y sería 212 al cuadrado más 388 al cuadrado menos 2 por 212 por 388. Todo eso multiplicado por el coseno 82.4 y me daría la mínima cantidad de 173.730.24. Recordemos que nosotros mejor si colocamos todos los decimales. Entonces ahora lo que vamos a hacer es despejar, quedaría C es igual a la raíz cuadrada de 173.730.24, pero agreguemos todos los decimales. Y entonces ahorita ya solo sería la raíz cuadrada, o sea, ya vamos a hacer el cálculo, entonces ahí quedaría como C valdría entonces, ya al aplicando la raíz cuadrada de 173.000, la respuesta sería 416.81. Y recuerden que aquí sí hay una unidad de medida, entonces sería pies. Aquí la respuesta quedaría en pies. Entonces, como es un problema, entonces, y nos están preguntando, entonces nosotros ya tendríamos que contestar. La pregunta decía, estime la longitud. Entonces, entonces la respuesta sería, la longitud de la montaña sería de 416.81.